Ya estamos de regreso en Negocios en Imagen. Le adelantamos en el inicio del programa que el gobierno de México estaría preparando una nueva legislación para profundizar sus mercados de capitales, alentando la creación de fondos de cobertura y potencialmente flexibilizando las regulaciones en el mercado de deuda. Quisimos hacer contacto con la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles para conocer su punto de vista. Así que le agradecemos mucho a Álvaro García Pimentel, el presidente ejecutivo de la AMIB, que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes. Hola Darío, hola Rogelio, buenas tardes a todo tu auditorio, muchas gracias por No, recibirme en tu programa. no, gracias a ti, Álvaro. ¿De qué se trata esto? ¿Quién lo plantea? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es Bueno, factible? es un proyecto, Darío, que presentó la AMIP, que tengo el honor de encabezar estos días. Básicamente lo que estamos buscando es tratar de emular lo que pasa en otros mercados del mundo, donde las empresas pequeñas y medianas son susceptibles de colocar deuda o capital en los mercados de valores de una forma expedita y barata, de tal suerte que puedan financiarse no solamente con amigos y familiares, sino también de una forma institucional. Pero déjame darte unos números, Darío. En México existen 4.8 millones de unidades económicas, de los cuales solamente una tercera parte, es decir, 1.8 millones de esas unidades económicas están formalmente constituidas. Y de ese 1.8 millones de empresas formalmente constituidas, solamente una tercera parte, es decir, 600,000 empresas reciben financiamiento de forma institucional, es decir, por la banca comercial, por la banca de desarrollo, por las OFOLES y por tipo de instituciones de instituciones financieras no bancarias. Entonces tenemos un escenario de 1.200.000 empresas que hoy por hoy no tienen acceso a financiamiento para crecer o para mantener su capital de trabajo de una forma institucional. Entonces lo que hicimos en la MIB ante el escenario de tener cada vez pues menos emisoras listadas en las bolsas es buscamos un esquema híbrido a través del cual podemos emular lo que sucede en los Estados Unidos con una tipo de emisión que se llama la 144A, que es un tipo de emisión como de oferta privada 100%, con una sola notificación a la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Y lo que hicimos en México es hacer un esquema completamente robusto, de tal forma que siga sus seis procesos digamos, que de auscultación, a través del cual termina listada la emisora, ya sea de deuda o de capital, en una de las bolsas de valores de México, y por lo tanto puede ser adquirida tanto por inversionistas institucionales y calificados mexicanos como extranjeros. Pero este proyecto no es para inversionistas que no son calificados, es decir, para las personas que están apenas generando sus cuentas de inversión en el mercado de valores, ellos no tendrían acceso a esto más que a través de un fondo de inversión o a través de su fondo de pensiones o ese tipo de inversiones. Por supuesto, es interesante, Álvaro. Te saluda Rogelio Varela. ¿Y habría, digamos, que espacio para, digamos, que ampliar las colocaciones a partir de este cambio que tú nos mencionas? Mira, Rogelio, haces una pregunta muy interesante. De esos números que les digo, de ese 1.200.000, en las encuestas públicas, tanto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como del Banco Central de Banco de México, aparece un número cercano a las 32,000 empresas que han solicitado financiamiento a través de colocaciones, pero que no han podido dar la escala para hacerlo. ¿Por qué? Porque el proceso hoy es en extremo caro y tardado hacer una colocación pública. Entonces, esta colocación, este tipo de colocación que es, repito, como la 144A y la regulación S, A y D de los Estados Unidos, lo que hace es hacer un proceso muy expedito, muy rápido y muy barato para que las empresas salgan a colocar un capital o una deuda que evidentemente es deuda o capital de mucho más riesgo que aquellas que van a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero que la comisión evidentemente no participa en esto porque tiene que cuidar que todo lo que pase por la comisión tenga un nivel de calidad muy alto. Y eso es un nivel de riesgo mucho más alto para los inversionistas como aquellos de los fondos de cobertura que llamas, que nosotros en México les hemos llamado
fondos multiactivo, porque pueden comprar o vender en corto, comprar derivados, comprar todo tipo de instrumentos financieros, tanto en México como en el mundo. Álvaro, ¿cuándo plantearon esta propuesta y cómo la recibió la autoridad? ¿Cuál es la hoja de ruta a seguir para poderla cristalizar, si es que existe esa posibilidad? Fíjate que yo tuve la suerte de presentársela a la autoridad hace alrededor de 8 meses, más o menos. Se la presenté a la Secretaría de Hacienda y tuve una recepción estupenda por parte de ellos. ¿Por qué? Porque esta propuesta lo que hace es institucionalizar el mercado de las colocaciones en México, darle una formalidad a aquello que sucede hoy en el país durante todos los días, pero de una forma muy informal, con donde se dan muchos abusos, donde se dan tasas, la verdad es que increíblemente altas, donde no se está fomentando la economía del país, ni se está ayudando a nadie. Entonces, más que algunas personas que logran obtener recursos muy altos, pero sin ninguna garantía, entonces también pierden. Esto es institucionalizar un mercado para la pequeña y mediana empresa que quiera colocar sus bonos, que se quiere institucionalizar y que ocasionalmente pueda colocar sus acciones. Esto es el equivalente al fútbol llanero y a la tercera división del fútbol, ¿no? Lo que queremos es que cuando llegues a la primera división o a un torneo mundial de fútbol, tú ya estés maduro, ya seas una empresa madura, grande, que sabes manejar tu capital, tus finanzas y todo ese tipo de esquemas. Álvaro, hemos visto que desde 2017 no ha habido ninguna colocación de empresas en el mercado de capitales. Además del tema regulatorio, ¿qué otros elementos gravitan para que pues no se dé este proceso? Mira, fíjate que uno de los incentivos para presentar este proyecto fue exactamente eso. Yo te diría que la economía de México no ha crecido lo suficiente como para estimular a las empresas a que coloquen su capital para crecer, para hacer adquisiciones más agresivas. Las que lo han hecho, pero colocando bonos, porque las tasas de interés estuvieron durante mucho tiempo muy abajo, y eso permitió que las empresas no necesitaran vender su capital, sino simplemente tomar más deuda. Yo lo que creo es que a través de el alza de tasas de interés y el programa que estamos presentando de deuda listada en las bolsas de valores, lo que podemos empezar a ver es pequeñas empresas y medianas empresas convertirse en medianas y grandes muy rápido. ¿Por qué? Porque tienen financiamiento barato, a mayor plazo, Darío, que eso ustedes lo entienden muy bien. Sí. Tú como empresario o tienes plazo en tu deuda o simplemente lo que estás haciendo es salvar la nómina empeñando el coche este fin de semana, ¿no? Entonces tenemos que acabar con eso. En México hay empresas buenísimas que lo único que les falta es estabilidad en el flujo de capital para poder crecer y expandir la economía mexicana. Álvaro, ¿por cuánto tiempo más estará seco el mercado? Prácticamente llevamos 3 años de ausencia de colocaciones relevantes. ¿Por cuánto tiempo más persistirá esta situación? Darío, hasta donde yo sé, este año debemos ver por lo menos 3 o 4 emisoras nuevas salir con capital al mercado de valores. No tengo los nombres, porque pues nadie me da los nombres por la posición en la que estoy, pero sí sé que vienen ofertas públicas de acciones y creo que debemos estar muy contentos con eso. No es el nivel que quisiéramos, como sucede en la India, que se colocan cada semana 50 emisoras. Yo creo que no, pero porque los esquemas no son lo suficientemente flexibles. Yo creo que después de la aprobación de este cambio a la ley del mercado de valores y a la creación de los fondos de cobertura o multiactivos que te menciono, vamos a empezar a ver la salida de emisoras más chicas, como pasó en los 80s y en los 90s con el mercado intermedio en México, y vamos a tener una dinámica de mercado completamente distinta, Darío. Y los múltiplos también esperemos que también puedan mejorar y sean atractivos, ¿no, Álvaro? Porque pues también muchos dicen que pues para vender la empresa muy barata en la bolsa, colocarla pues tampoco conviene. Eso nos pasa y por eso muchas emisoras están yendo, Rogelio, a los Estados Unidos a colocar. Y hay 2 razones bien importantes, ¿no? Pues, ¿por qué te vas a colocar a Estados Unidos? Por valuación simplemente, ¿no? Sí. O sea, la evaluación allá, si te pagan un múltiplo 30, 40% arriba del de México, pues ¿por qué te vas a pelear? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en México tenemos simplemente
tres sectores de compradores, que son los fondos de inversión, las Afores y la banca privada. Y nos falta el tomador de riesgo número uno en el mundo, que es el hedge fund o el fondo de cobertura o multiactivo. ¿Por qué lo necesitamos? Porque necesitamos que empiece de abajo para arriba la demanda de valores, es decir, los valores con mayor riesgo empiecen a tener sustentabilidad y haya oportunidades de hacer estructuras que permitan crecer el valor de las empresas. No sé si estoy siendo claro, pero lo que te quiero decir es, si no traemos flujo, con esta propuesta que estamos haciendo vamos a tener flujos internacionales muy fuertes entrando a financiar empresas muy pequeñas, y eso no lo tenemos en México. Déjame darte otra cifra impresionante. En Estados Unidos durante 2019 se colocaron 1.7 trillones de dólares solamente en un año a través de estas estructuras de 144A y anexas, ¿no? Eso es equivalente al 7.4% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Sí. Si hiciéramos eso en México y lo lográramos en 10 años, tendríamos colocaciones anuales por 100,000 millones de dólares. Bien. Es decir, 2 billones de pesos año con año de colocaciones nuevas en el mercado de valores. Esa es la importancia que tiene el proyecto que hemos presentado a las autoridades en México, y por eso hemos tenido un soporte y una ayuda enorme de parte de la autoridad. Pues Álvaro García Pimentel, te apreciamos mucho la entrevista, presidente.